Que el Señor les bendiga. Buenas tardes a todos. Estoy contento y agradecido con el Señor por el privilegio que me da de compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Contento también de ver las familias que regresaron felices de su viaje. Qué lindo que fueron a ver la hermosura de la creación de Dios. Como pueden ver, pues, tengo necesidad de los otros ojos. Ya huele a Navidad, ¿verdad? Con las luces, los colores, los arbolitos, las compras que hay que hacer, las carreras que se dan, los que van a comprar, ¿verdad? Y tantas cosas, la gente invierte su tiempo para eso. Pero vamos a hablar un poquito precisamente de la Navidad. Pensaba cómo titular esta porción y la llamaba La llegada del Redentor. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón para creerla, obedecerla y andar en ella. Bendícenos ahora, Señor, y gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que usted espera en Navidad? ¿Cuál es su expectación? ¿Qué es lo que le mueve a usted realmente entrar en esa carrera de este tiempo? ¿La costumbre? ¿La tradición? ¿O el hecho de que otros lo hacen? ¿Es bíblico celebrar la Navidad? ¿Será bueno? ¿Será malo? Algunos discuten acerca de eso también, ¿verdad? ¿Será incorrecto tener un arbolito, verdad, como ese tan bonito, con las luces? Y la gente se mete en discusiones como esa, ¿verdad? Buscando a veces un respaldo bíblico, pero no lo hay. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Se han preguntado en algún momento si los apóstoles y la iglesia que creció en ese tiempo, lo que le llaman la iglesia primitiva, celebró la Navidad? ¿Qué piensan? No, definitivamente no. La iglesia que comenzó a convertirse en Señor Jesús eran judíos. Ellos seguían sus tradiciones. Entre la más común puede ser la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, que le llaman. Pero no celebraban nada, no había nada de lo que tenemos ahora. La única ordenanza que teníamos o que tenían ellos era la Santa Cena, el partimiento del pan. El Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. El haced es un imperativo, es una orden. Háganlo en memoria de mí, partir el pan y tomar el vino. Pero lo demás, y a través de la historia, después que la iglesia va creciendo y se va degenerando, se fueron añadiendo todas las costumbres religiosas que conocemos al día de hoy en las diferentes denominaciones. Fue precisamente la primera vez que celebraron, se piensa, ¿verdad?, históricamente, que se celebró la Navidad fue en el año 379 en Constantinopla.
un grupo de hermanos se reunieron para comer y pensaban que Jesús había nacido el 25 de diciembre, cosa que no es históricamente cierto. Y de esa manera, como antes no había las redes sociales, ¿verdad? De ahora, usted pone algo e inmediatamente, en un minuto, ya lo conoce medio mundo. Todo se propagaba verbalmente. Entonces, esa reunión, que le llamaron reunión de Navidad, pues se fue propagando poco a poco. El problema es que en ese tiempo, desde que el comienzo de la Iglesia, la costumbre del Imperio Romano, que era el imperio que controlaba todo en ese momento, ¿verdad? No solamente era la parte de Italia, sino toda una serie de naciones que ellos habían conquistado y estaban bajo su dominio. Ellos eran idólatras y tenían sus fiestas también. Entre ellos lo que le llamaban la fiesta de la Saturnalia. Era en honor a Saturno. No el planeta, sino Saturno lo llamaban también a el dios que ellos adoraban, el dios de la cosecha y de la prosperidad. Eran fiestas paganas que eran precisamente, las realizaban haciendo rituales que para nosotros serían deshonrosos, terminaban en orgías o en bacanales, que se le llama, ¿verdad?, en borracheras y otras cosas más. Pero tenían otro detalle, otra celebración, el 25 de diciembre, en honor al dios iraní de la justicia. Pero aparte de eso, la celebración principal para ellos era la celebración del sol invicto, lo que le llamaban Natalis Solis Invicti. Y en ese tiempo ellos se hacían regalos. Se regalaban gorros, calcetines, ya había en ese tiempo, y otra suerte de cosas. Y los esclavos disfrutaban de un tiempo libre, en el cual pues sus amos no estaban sobre ellos. Y toda esa costumbre de regalarse regalos, ¿verdad?, viene precisamente de las fiestas paganas. Al día de hoy, ¿es malo eso? Pienso que no. Uno se siente bien cuando le hacen un regalo, ¿cierto? El problema para ellos, en este caso, es que todo eso era dedicado a sus dioses. Eran costumbres paganas. Pero aparte de eso, ellos, precisamente este emperador Constantino, ahí por el año 350 después de Cristo, dijo que tuvo un sueño, que vio una cruz, y eso le ayudó a ganar buenas batallas. Y él estableció, viendo que el cristianismo iba creciendo, lo estableció como la religión nacional del imperio. Y así fue como entró el cristianismo a ser parte del gobierno mismo. En ese tiempo, claro, hay un montón de factores y detalles que no se mencionan, pero que sucedían, como la persecución, ¿verdad?, y el sufrimiento que tuvieron los cristianos en ese tiempo. Y al día de hoy todavía lo hay. Precisamente fue en el año 500 que se estableció también la fiesta de Navidad como una fiesta parte de la religión cristiana. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Precisamente porque estamos en la época y porque sí es bueno recordar un tiempo en que Dios decide encarnarse. Por eso mencionaba este versículo. El misterio de la piedad dice que Dios fue manifestado en carne. Dios, en su misericordia para con nosotros, decide encarnarse. Y conocimos a Jesús, el cual hizo todo el sacrificio necesario por nosotros. Desde los tiempos, desde el principio de los tiempos, se comenzó a hablar de la promesa de la llegada del Mesías.
Dios hablaba directamente con los hombres. Si ustedes recuerdan, Dios visitaba a Adán en el huerto. Y precisamente algo que a mí me impresiona es que dice que en el fresco de la tarde, no sé si lo ha leído usted en el capítulo de Génesis, léase los primeros 5 capítulos y va a encontrar que es una historia tremenda. Y yo me preguntaba, o las veces que lo he leído, digo, ¿a quién veía Adán físicamente? Porque si Dios se presentaba con Adán y Adán hablaba con él, Adán tenía que haber visto a alguien. Y es lo que los teólogos llaman una cristofanía, o sea, una manifestación de Cristo. Y ahí estaba Jesús. Y bueno, conocemos la historia de lo que pasó, ¿verdad? Adán pues fue sacado del huerto. No me obedece esta página. Y vino todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tuvieron sus hijos. Viene el juicio sobre la primera raza, ¿verdad? Adámica. Y Dios habla con Noé, le habla del arca. Y Dios constantemente buscando al hombre. Vamos hasta Abraham. Y Dios le dice que quiere formar un pueblo. Y con ello, pues, ustedes conocen la historia de él, tiene a Isaac. Isaac tiene sus 2 hijos. Y con Jacob se da la primera esperanza del Mesías. Cuando Jacob está a punto de morir, llama a sus hijos, a sus 12 hijos, que formarían las 12 tribus de ese pueblo, y les dice esto. Miren qué interesante. Les dice: vengan, hijos, les voy a decir lo que va a pasar con cada uno de ustedes. Y él comienza a decirles a cada uno lo que va a suceder en el futuro, en sus vidas. Y son de donde se formaron prácticamente las naciones que conocemos hoy. Pero a Judá le dijo algo interesante. Génesis 49:9 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo o Shiloh es una palabra que los teólogos han traducido como el Mesías. Y algo interesante que dice precisamente aquí mismo, dice que a él se congregarán los pueblos. ¿Y para quién? ¿Cómo está formada la iglesia de Jesús? Por todas las etnias del mundo. Y se seguirán añadiendo más. Con Moisés, la esperanza ya había comenzado. Deuteronomio 18:17 dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que continuamente decía Jesús? Que él hablaba todo lo que el Padre le había dicho. Continuamente repetía eso él, y todo lo que había visto de su Padre. Isaías ya da una profecía más detallada y dice, Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ahí estaba la profecía. Y se propagaba, y el pueblo pues lo creía. 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar en la familia de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Es impresionante. Desde la primera vez que leí yo esto, hace algunos años, esta parte me pone mucho en qué pensar, ¿verdad? Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Dios mismo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¡Qué tremendo! Para aquellos que dicen que son ateos, ¿verdad? Y he conocido algunos a través de mis años. ¿Dónde queda todo esto para ellos? Sus salidas son desde el principio de la eternidad, desde los días de la eternidad. Y el otro punto que quiero recalcar aquí es que dice que ese Señor que se levantará, ¿verdad?, como Señor de Israel, y este será nuestra paz. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso, ¿verdad? Apropiémonos de esa paz. Los que creemos en Jesús debemos tener precisamente eso presente siempre, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Cualquiera cosa que sea que estemos enfrentando, recordemos que tenemos la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, la cual nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos y seguir adelante en la vida. El profeta Ageo, 500 años antes, dijo, capítulo 2, versículo 7, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Sabe quién es el deseado de todas las naciones? Jesús. Aún los que no le conocen, ese vacío que la gente muchas veces experimenta en su vida es la necesidad de Dios. Ese es el deseado de todas las gentes, de todas las naciones. Por eso cuando Él nos da el mandamiento, ¿verdad?, la ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y dice hasta lo último de la tierra. El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo eso se cumplió. Y el Mesías nació. ¿Podemos decir que no le creyeron? Pero algo interesante, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo Nicodemo? Sabemos, le dijo, que has venido de Dios como maestro. O sea, ellos pudieron comprobar que era una profecía cumplida. Ellos llegaron a entender eso, pero se había degenerado tanto el gremio religioso, las autoridades, que era el gobierno mismo de Israel, que no querían perder sus posiciones.
No querían aceptar los cambios del nuevo reino que estaba a las puertas, el reino de los cielos. Y Jesús, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que Él estuvo hablando continuamente del reino de los cielos. Ellos se opusieron y conocemos la historia, ¿verdad? Finalmente le mataron. Dice en Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿A quién le dijo eso? Al pueblo de Israel. El propósito de Dios de formar un pueblo era para que fuera luz a las naciones que les rodeaban. Un ejemplo de vida, un ejemplo de fe, que es lo mismo que el Señor nos dijo que éramos como hijos de Él. Luz para los demás. Nosotros debemos brillar con la luz de Cristo. ¿Cómo? Con nuestro estilo de vida. No podemos hacer lo que la gente que no tiene a Cristo hace. No podemos, no debemos, o quizás algunos sí pueden, pero no debemos entrar en ese mismo ritmo de vida. A ellos les parece raro que nosotros no tengamos esa vida tan libertina como ellos, de borracheras, de orgías y de otras cosas. Porque hemos sido llamados a hacer luz precisamente. Ahora, al celebrar la Navidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a celebrar? ¿De qué forma nos vamos a conducir? ¿De qué forma vamos a comunicar ese mensaje que nos ha sido encargado? ¿Tomando licor? ¿Siendo infieles? De ninguna manera. Qué lindo que podemos celebrar la Navidad y darle regalos a los hijos, a la familia, a los amigos. Pero no olvidemos que el propósito de todo ello es que podamos alumbrar a las personas que no conocen a Cristo. Ya no esperamos un Mesías nosotros, esperamos al Jesús victorioso que resucitó, al que vendrá en su tiempo. Podemos ver a través de las noticias y las cosas que pasan cómo se va cumpliendo en nuestra frente a nosotros cada profecía. ¿Ustedes vieron lo que pasó con Israel hace poco? Y todo eso se irá incrementando. Siempre, si leemos la historia del pueblo de Israel, han querido aniquilarlo, hacerlo desaparecer completamente. Cuando usted lee el libro de Esther, se da cuenta de que había un plan terrible para aniquilar al pueblo de Israel. Que desaparezcan. Ese es el propósito de Hamas, aniquilarlos completamente. En aquel tiempo, si Israel desaparece, no tendríamos Mesías, no tendríamos a Jesús. Pero Dios siempre estuvo en el momento justo para guardarlo, precisamente. Y lo mismo está haciendo ahora. Quiero mencionarles algo que sucederá prácticamente con la venida del Señor Jesús o antes de que Él venga. Hay una serie de cosas que pensamos nosotros, las hemos oído, nos han dicho que sucederán antes de la venida de Él o antes del rapto. Algunos quieren pues que el rapto suceda así de repente y nos vamos y nos libramos de todos los problemas. Pero la Biblia no dice eso. No hay algo que diga que los cristianos no pasarán por los diferentes problemas que se van a dar a través de toda la ley que se van estableciendo continuamente. Pero claro, los teólogos no se ponen de acuerdo en eso.
Y yo no voy a discutir en cuanto a si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar, o va a pasar a medias. Hay una serie de cosas que se dicen. Pero lo que sí podemos ver es que en los postreros días, o en estos días que vienen, Irán, conocen ese país, ¿verdad?, va a ejercer su influencia para reunirse con las naciones que estén de acuerdo y acabar con Israel. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí en un país donde supuestamente tenemos libertad. Pero no sabemos cuánto se sufre realmente en esos lugares. Los cristianos son decapitados. Me pregunto si aquí en Canadá surgiera algo como eso. Pero vendrá. Otra de las cosas que vendrán es una intensa persecución contra los cristianos. Y si observamos bien, ha comenzado así levemente por aquí, ¿verdad? Ya los pastores les es prohibido tener ciertas conversaciones con cierto tipo de personas, ¿verdad? No pueden evangelizarlos, ¿verdad?, libremente. No podemos salir a la calle solamente a estar diciendo como solía allá en mi pueblo, pues los cristianos se paraban en una esquina o en el parque, comenzaban a predicar y nadie les iba a decir nada. Los que no estuvieran de acuerdo nada más, ¿verdad? Lo que se daba siempre, los que eran de otra religión. Pero las prohibiciones han comenzado en las escuelas. No puedes hablar de Cristo. Es más, hace una década más o menos, ya no puedes decir Feliz Navidad. Supuestamente, de los canadienses recalcitrantes en esta nación, ¿verdad?, pueden decir él me dijo Merry Christmas. Hay que decir Happy Holidays. Y poco a poco irán surgiendo leyes que van a ir reduciéndonos esta supuesta libertad que tenemos en este lugar. Me pregunto, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Ha visto las leyes que se han dado para con esa nueva sociedad que ha surgido, verdad?, que tiene todo el abecedario? Y los niños están siendo enseñados de una manera terrible, contrario a lo que la Biblia dice. Y nosotros, como padres, tenemos la obligación, como cristianos, el deber de enseñarles la verdad a ellos. Recuerdo, por decirlo así, una historia. Estábamos en la iglesia y me dice este hermano que tenía sus hijos. En ese tiempo mis hijos estaban pequeños y los de él también. Y me dice, Wilfredo, ¿y ya sus niños le hicieron la cartita a Santa Claus? No, le digo yo. Ay, ¿por qué? Todavía la pueden mandarme. Ahí para que los niños. Bueno, hermano, le digo, es realmente, yo siempre le he dicho a mis hijos que estos regalitos pues son el esfuerzo de sus papás, con el trabajo y con el dinero que el Señor nos permite obtener, pues se los compramos y todo lo que ellos tienen. Oh, no, me dice, es quitarle la fantasía a los niños. El problema es que si comenzamos a enseñarles eso, ellos crecen creyendo una mentira. Santa Claus no existe. Yo así se lo enseñé a mis hijos. Es una leyenda, eso no es nada, hijo. Todos ellos crecieron así. De todas las cosas que se celebran culturalmente por acá, yo les decía, no, esto no es así. La Biblia no enseña eso. Nosotros somos cristianos. Y es su deber, y el mío, decirle a nuestros hijos desde que van creciendo. Porque ya cuando estén más grandes, usted no va a poder convencer de otra cosa. Ellos querrán seguir en aquella tradición que han aprendido. Instruye al niño en su carrera.
su carrera de la vida, y cuando fuere viejo no se apartará. Así dice la Escritura. Entonces celebremos la Navidad, pues, está bien. Recordar que hay una fecha para celebrar que Dios en su misericordia y su amor se encarnó para mostrarnos su amor, para mostrarnos el camino de salvación a través de Jesús, el único camino, la verdad y la vida. El anticristo va a aparecer en cualquier momento. Va a ser un líder, hemos oído bastante de eso quizás, o quizás algunos no, pero sí va a ser un personaje que se va a hacer muy famoso. Y las naciones, ya hay una sugerencia a nivel mundial de tener un solo líder en Europa y Asia. ¿Qué les parece? Alguien que lidere, y así van a ir apareciendo otros detalles. Latinoamérica, a veces, no sé si ustedes se preguntan por qué no toman en cuenta Latinoamérica en ese aspecto. Porque en Latinoamérica los gobernantes hacen lo que les dicen las otras naciones, las naciones poderosas. Y cuando el anticristo venga, él va a establecer su propio plan, su propio método. Si aparece en este tiempo y estamos vivos nosotros, al menos los de mi generación, bueno, hay que amarrarse los pantalones, ¿verdad? Y hacerle frente como Dios manda, como aprendemos en su palabra. Nuestros jóvenes tienen la responsabilidad, los que se casen, ¿verdad? Y tengan sus hijos, de enseñarles la verdad a sus hijos. Porque si no, esos hijos o nuestros nietos, a propósito, yo soy abuelo, les quería contar, ¿verdad? Me han hecho abuelo y eso me hace muy feliz. Todavía no lo he cargado al niño. Ya vendrá su momento. Bueno, nuestros nietos, yo me pregunto a veces, ¿qué va a ser de ellos? ¿Cómo va a ser la sociedad cuando ellos ya estén entrando a ser adultos? ¿Qué es lo que van a aprender? Y hablando muchas veces conmigo, aún antes de que se casase, yo le decía, tienes que enseñarle la verdad a tus hijos. Aunque el mundo enseñe lo contrario, tienes que decirle que Dios creó hombre y mujer, nada más. Y que cualquier otra cosa que aparezca, si no está en la Biblia, no es de Dios precisamente. Debemos de ser cuidadosos en esto. Otra de las cosas que se darán con el aparecimiento del anticristo es la unificación de los ejércitos de las naciones. Va a llegar un momento en que todos ellos se reúnan para acabar con Israel. O sea, estas cosas me dan más seguridad a mí. Sí, es triste ver las guerras, ver todo ese montón de cosas que están sucediendo, pero Jesús dijo, cuando veas estas cosas, saber que la redención está cerca. Amén. Claro que sí. Quizás los de mi generación no lo veamos, pero la generación que sigue, o la de los nietos, sí lo verán. Estamos a las puertas de todo eso. La iglesia probablemente vea lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Jesús lo menciona, ¿verdad? Es la profanación precisamente de lo santo. La primera vez fue en el primer templo. Vino este emperador, puso su estatua, su ídolo ahí, para que fuera adorado en el lugar santo del templo. En el segundo templo fue profanado también y destruido completamente. O sea, ¿qué es eso? La destrucción de las cosas santas, la abominación desoladora. Ahí está tratando de hacer el tercer templo. Y Jesús dijo, cuando veáis eso, creed que el tiempo se ha acercado.
O sea, no tomemos, está bien disfrutar la vida, reír, ¿verdad? Comer, reunirnos para hacer todo eso, pero no perdamos el propósito y el objetivo de lo que somos, hijos de Dios, y que hay un plan de Dios para sus hijos. Llevarnos, transformarnos. Dios es bueno realmente. En 2 Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder, atención, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pedro era de los testigos presenciales de todo lo que hizo Jesús. Y él tiene toda la autoridad para escribir precisamente esto. No nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Ellos ya no esperaban al Mesías, ya estaba ahí, pero sabían que iba a venir otra vez. Y Jesús viene. Amén. Jesús viene. Tengámoslo por cierto. Creámoslo. Aunque veamos otro tipo de noticias, o gente que se opone, o gente que no cree. Una vez leí hace años que, bueno, la Biblia pues fue escrita por algunos escritores de la antigüedad y que se inventaron la historia. Y muchos creen eso. Así como muchos creyeron la teoría de Darwin, que el hombre viene del mono, y siguen investigando para ver si es cierto, ¿verdad? Y hay personas que se dedican a convivir con ellos para ver si encuentran un atisbo de humanidad en ellos. Pero la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Eso es lo que somos. ¿Tienes problemas? Recuerda lo que Dios nos ha dado. Cualquier problema que sea, problema económico, todos lo tenemos. Problemas de salud, todos lo tenemos. Unos más y otros menos. Y Dios es bueno. Parece impresionante cuando leemos la historia de Pablo. Él tenía también su enfermedad. Timoteo, siervo de Dios tremendo, un joven de un testimonio impactante, que Pablo le dice, mire qué interesante, no lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Pero le dice, Pablo, hijo, le dice, toma un poco de vino para el problema estomacal que tienes. Ahora usted no vaya a ir a la casa y porque sintió algo en su estómago, se va a echar su vinito. Bueno, ¿por qué no lo sanó el Señor? Dios tiene planes. Dios tiene cada cosa. Para que me ayuden orando, les diré que me diagnosticaron cáncer de próstata. Hoy ya se lo puedo decir libremente, se lo había dicho a nuestro pastor, porque no quería que se diera a conocer por causa de mi hijo, ¿verdad? Ya le dije a él también. Pero créanme que cuando me dieron la noticia, no me impactó, no sentí nada, no estoy fingiendo nada aquí yo. Me dijo el doctor, ¿tenés cáncer? Ok. Y ya me dijo, ¿tenés un cáncer agresivo? Está bueno. No sentí que hay personas que sienten algo en el corazón, dicen que les salta si les dicen que van a tener una enfermedad como esa o algo otra parecida y se afligen. Sí, ¿verdad? Puede haber preocupación, no estoy fingiendo nada. Pienso en mi esposa, mis hijos, el nieto que lo quiero ver, ¿verdad? Pero nuestra vida está en las manos de Dios. Así dice la Escritura. Y yo lo creo. Y así como Dios puede sanarme
ahora o a través del proceso que ya entré en el proceso de la medicación, pues Él puede dejarme también que me muera. Porque la Biblia dice que si morimos, que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Amén. Díganlo. Somos del Señor. Pertenecemos a Él, cualquiera que fueran nuestras circunstancias. ¿Cómo invirtió su vida Pablo cuando se convierte? De una manera tremenda, sufrimientos por todos lados. ¿Cuál fue su final? Fue decapitado. ¿Y por qué Dios no lo libró de eso? No había razón. No ese era el propósito de Dios. Y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Así que celebremos la Navidad, claro que sí, pero recordando lo que somos, recordando lo que la Biblia dice referente a Jesús y todo el plan que viene por delante. Seamos fieles a Dios primero. Si podemos ser fieles a Dios primero, seremos fieles en nuestras relaciones con la esposa, con el esposo, con los amigos, con la familia. Porque lo más importante es que yo sea fiel para con los demás. Porque si alguien es infiel para conmigo, ese no es mi problema. El problema es que yo sea infiel. Así que les animo a vivir la vida como Dios manda, a celebrar la Navidad, pues gracias a Dios que podemos celebrarla. Por cierto, Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que dicen que ahí por marzo o abril. Así que eso no es importante, el día que haya nacido. Lo importante es que podemos celebrar el hecho de que Dios, vuelvo al versículo que comencé, dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor viene. Que el Señor les bendiga.